Buenas noches, amigos. Esta noche vamos a abordar un tema que hace a la confianza que tiene la democracia en nuestro país y la percepción de los ciudadanos sobre esta temática. Hemos planteado algunas interrogantes, como la que cuánto confían los bolivianos en sus instituciones. Tenemos un problema de confianza. ¿Cómo han variado estas percepciones en el tiempo? ¿Qué consecuencias pueden tener estas percepciones sobre los procesos electorales que vienen? ¿Qué puede hacerse para mejorar la legitimidad de estas instituciones? Va a comentar Robert Brockman, periodista conocido por gran parte de la población, con mucha capacidad de análisis político. Robert, adelante. Bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por los datos muy interesantes. Yo había revisado varios documentos sobre el tema de la confianza y lo que vendría a llamarse el capital social, lo que han dado en llamar los investigadores el capital social de los países. Y esto confirma pues unas tendencias que vienen dándose desde los años 90 claramente, ¿no? Me parece fascinante el hecho de que hayamos bajado entre 50 y 60 puntos de diferencia entre la satisfacción con la democracia en tu muestra, y que esto tenga que ver con la polarización y tiene que ver obviamente con las instituciones. Yo veo una cosa aquí que es muy importante que quizás no se la ha mencionado, y es el hecho de que tiene que ver con con el nombre de Corte Nacional Electoral versus Tribunal Supremo Electoral, un cambio que has mencionado, pero también tiene que ver con la substancia de quienes lo componen, ¿no? Nos acordaremos que el momento que Evo Morales asume la presidencia o se entera por lo menos de que había ganado las elecciones, y su discurso está muy lejos de agradecer a esta entidad, la Corte Nacional Electoral, por haber hecho una elección transparente, y lo primero que hace, su primer acto como presidente electo, es atacar a la Corte y atacar al presidente. Y, y uno de los primeros actos de su gobierno va a ser el desmontar a la Corte Nacional Electoral, luego la va a rebautizar, pero de haber sido una de las cortes, una de las instituciones más respetadas del país, aunque también tuvo sus problemas en la última parte del siglo XX, eh, eh, se convierte en una institución compuesta por NN, ¿no? Hoy día, aparte del presidente de la Corte Nacional Electoral, prácticamente el resto son NNs, y se han comportado como tales porque no tienen ningún prestigio que guardar, digamos. Entonces, eso me parece que es muy importante. Lo otro tiene que ver también con la cantidad de leyes y regulaciones y limitaciones que ha puesto el gobierno del MAS a la actividad de los medios de comunicación, que en la última etapa, en el siglo XX, los primeros años antes de la llegada de Evo Morales, tú había una competencia muy saludable entre los medios de comunicación, los canales de televisión, en dar resultados en boca de urna. Y normalmente los resultados en boca de urna correspondían con un margen mínimo de error, con los resultados que obteníamos luego en las elecciones generales, ¿no? Había gran confianza, por una parte, del Estado en los medios de comunicación, de la sociedad en los medios de comunicación. No había grandes cuestionamientos ahí, y pues dábamos por sentado que el resultado que nos habían dado los medios de comunicación iba a ser, y normalmente era, el mismo que nos daba la Corte Nacional Electoral. Con el tiempo esto se fue erosionando, vinieron las regulaciones, las limitaciones, hasta que finalmente ya no pudimos ni siquiera hacer encuestas. Y el colmo de los colmos vino con el apagón del TREP en el 2019, ¿no? Entonces, obviamente, la, la confianza en las instituciones, la confianza en el voto, terminó siendo completamente erosionada. A esto quiero agregar también que en las elecciones judiciales estaba prohibido, se les prohibió a los candidatos hacer propaganda, publicidad, darse a conocer, y simplemente se les daba unos criterios absolutamente limitados en términos de tiempo y de cantidad y de calidad de transmisión de datos de sus campañas.
para transmitirlas públicamente, de modo que el ciudadano prácticamente votaba a ciegas, ¿no? De ahí ese resultado con un 70 y pico de ausentismo o de blancos o de nulos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, obvio, eso nos conforma un escenario en el cual la confianza que existía, porque existió confianza, quiero recalcar una vez más este escenario en el cual los medios de comunicación eran escuchados y eran casi la voz oficial prácticamente, sin disonancia con la voz de la institución llamada a dar la información. eh, Ha sido socavada, o sea, se ha terminado. No sé si eso se podrá volver a construir o volver a institucionalizar, eh, no lo sé. Evidentemente, todo esto también eh, tiene sus repercusiones en el tema de la justicia y en la confianza en la democracia propiamente dicha. Si bien has dicho que todavía tenemos un 51,4 de los bolivianos que cree que la democracia es el mejor de los sistemas con todos sus problemas, hemos bajado y la tendencia es a la baja y probablemente si las cosas siguen como se han ido desarrollando hasta este momento, eh, em, posiblemente en una elección más o dos elecciones más, ya no vamos a tener confianza en la democracia, no vamos a tener las instituciones, o si tenemos una fe casi nula en la institución que nos regula la democracia y las elecciones, pues en poco tiempo más ya no la tendremos. Es lo que se me ocurre comentar hasta este momento. Me gustaría mucho que escuchar los comentarios de todos ustedes. Simplemente quiero decir que se produjo, a ver, para terminar, se produjo al filo del siglo XX y XXI, entre los años 98 y 2001, se produjo un pico de producciones de intelectuales acerca del tema de la confianza y el capital social. Uno de esos documentos fue un informe de desarrollo humano del PNUD del año 2000 que mencionaba el tema del trabajo y el trabajo y el capital social. Y hablaba en términos generales de su optimismo, de cómo se podía lograr el capital social, pero veía en los datos, te mostraba que América Latina en general era un continente en el cual no existía el capital social, la confianza entre los sectores sociales, entre los ciudadanos era casi inexistente o era muy débil y esto hacía que la sociedad funcionara de una manera chirriante, digamos, ¿no? No muy efectiva. Eh, y la otra cosa importantísima que revelaba este documento era que, y tiene que ver con lo que hemos visto hoy, y esto no ha variado, decía que si un régimen no democrático te arreglara los problemas económicos, ¿tú estarías a favor de ese régimen o preferirías la democracia? Y interesantemente, un porcentaje muy alto latinoamericano, porque no había desagregación por país, pero un 60 y pico por ciento de los latinoamericanos hubieran preferido vivir en un régimen autoritario, no democrático, siempre y cuando les hubiera arreglado los temas económicos. Hasta ahí puedo llegar. Espero que podamos haber contribuido con un poquito y podamos hablar más sobre este tema. Gracias, Robert. Creo que has introducido un elemento importante en el análisis, que es el rol y la participación de los medios de comunicación en este proceso de confianzas o de desconfianzas en el sistema democrático electoral. Y creo que es también un elemento para tomar en cuenta.